sí se escucha bien. Gracias a Dios por su palabra. Necesito que se pongan un poquito en tono romántico esta mañana. Digan, caray, ¿no? Necesito que traten de imaginar, ¿verdad? Hacia el pasado o hacia el futuro, pero un poquito esa relación que la Biblia nos describe con el matrimonio, ¿ok? Para que podamos entender un poco de lo que vamos a hablar esta mañana. No sé si han escuchado acerca de los lenguajes del amor, ¿no? Es una herramienta así como que de repente se puso en moda, pero la verdad es que es muy, muy útil, ¿no? Sobre todo en las relaciones que tenemos, no solo románticas, sino para entender casi a cualquier persona. Lo que dice esta herramienta es que cada persona se siente amada de cierta forma, particularmente, ¿no? O sea, como que hay algo que nos hace sentirnos más amados. Y habla de palabras de afirmación, ¿no? O sea, que digas cosas bonitas a la persona o reconozcas algo que hace. Hay otras personas que se sienten queridas con tiempo de calidad, ¿no? Que estás pasando tiempo con ellas y ya, eso es lo que los hace sentirse queridos. Otras personas son los regalos, ¿no? Le regalas algo y se sienten súper especiales. Otras personas se sienten más queridas con actos de servicio, ¿no? Como que les das su lugar y los sirves, entonces se sienten muy queridos. Y por último es el contacto físico, ¿no? Esos que se la pasan abrazando y es así como que su lenguaje del amor. Y lo que se me hace interesante de estos lenguajes es que para que funcionen, uno se tiene que hacer a un lado y tienes que priorizar lo que a la otra persona le gusta, a la otra persona, ahora sí que cómo se siente amado, ¿no? Si tú dices, bueno, yo sé que a esta persona le gusta que le regale cosas, pues es importante que le regales algo que le gusta, ¿verdad? No le vas o sea, si yo pienso en mi familia, le voy a regalar un balón de fútbol a mi esposa, pues a lo mejor no le gusta tanto, ¿verdad? Pero a uno de mis hijos seguro sí, ¿no? O si es palabras de afirmación y le digo a mi esposa que es la mejor futbolista del mundo, va a decir, ¿cómo? No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con lo que yo hago. Entonces, el chiste para que esto funcione es que sea lo que la otra persona no solo le gusta, ¿no? O sea, el tipo de lenguaje de amor que le gusta, sino que tiene que ver algo con lo que ella quiere, con lo que esa persona le gusta. Y para eso necesitamos que haya una comunicación. Tienes que saber, tienes que comunicarte con la otra persona, tienes que conocer a la otra persona para que esto sea efectivo. Entonces, pensando en esto, dicen, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Samuel, verdad? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo esta mañana? Entonces, quiero plantearte una idea que dice así: el tipo de relación que tú tienes con la palabra de Dios va a determinar el tipo de relación que tú tienes con Dios. Lo voy a repetir. El tipo de relación que tú tienes con la palabra de Dios va a determinar el tipo de relación que tienes con Dios. Porque la forma en la que mejor podemos conocer a Dios es por medio de su palabra. Si no nos interesa escuchar lo que Él tiene que decir, ¿cómo vamos a poderlo conocer? No vamos a tener una relación fructífera, ¿verdad? O sea, si no nos interesa escuchar a Dios. Por eso es que hay un sinfín de aplicaciones entre la relación de Cristo y la iglesia con el matrimonio. Porque no puedes tener una relación íntima, no puedes tener una relación que en realidad conectes si no hay una comunicación verdadera. Entonces vamos a pensar y vamos a analizar si lo que Dios dice nos interesa o no. O sea, ¿qué actitud tenemos hacia lo que Dios dice, hacia la palabra de Dios? ¿No? Y vamos a usar el ejemplo de Elí y de Samuel para ver qué efectos puede tener en nuestra vida el que nos interese lo que Dios tiene que decir, para que haya un verdadero crecimiento en la relación y para que verdaderamente conozcamos más a Dios. Entonces acompáñenme a orar esta mañana. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de escucharla, de leerla y de conocerte por medio de ella, Señor. Esta mañana, Señor, te pido que tu palabra nos hable, que podamos analizar nuestro corazón, Señor, y determinar si verdaderamente nos acercamos a tu palabra, Señor, con la intención de conocerte más a ti, o si tenemos otras intenciones cuando la estudiamos. Te pido, por favor, que sensibilices nuestro corazón, que escuchemos lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que alineemos nuestra vida conforme a lo que tú nos dices. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como estamos estudiando el libro de Samuel, ¿verdad? Estamos hablando de la vida de Samuel y de lo que Dios hizo a través de él.
Ya vimos un poquito de la historia de cómo nació, ¿no? Este bebé que nace milagrosamente, ¿no? Y cómo sus padres lo dedican para servir a Jehová. Estaba en el templo bajo el tutelaje de Elí, ¿no? Del sacerdote en aquel entonces. Y vimos también un poco cómo era Elí como padre, ¿no? Era un mal padre. Vimos a sus hijos que eran inicuos, que eran malos hijos. Y ahora como que regresa un poco el enfoque a Samuel para seguir adelante con la historia de lo que va a tratar el resto del libro. Pero es curioso que volvemos a encontrar un contraste. Vamos a ver un contraste total entre la actitud que tiene Elí hacia la palabra de Dios y la actitud que tiene Samuel hacia la palabra de Dios. Porque tenemos que recordar en el contexto de este pasaje que estamos en un tiempo en donde la nación de Israel estaba mal. Estaba mal espiritualmente, estaban bastante alejados de Dios. El sacerdote mismo estaba completamente haciendo todo mal, ¿verdad? Y una vez más, por iniciativa de Dios, se les acerca y quiere entregar un mensaje para la nación de Israel. Y lo curioso es que ahora lo hace con alguien que sí quería escuchar, ¿ok? Entonces, como siempre que vamos a la Biblia, debemos pensar qué puedo aprender yo con esto. Entonces vamos a pensar esta mañana, ¿soy más como Elí? ¿Soy más como Samuel? Entonces, en primer lugar vemos que la condición de Israel estaba muy mal. Estaba muy mal porque los levitas, todos los sacerdotes, los encargados de que la nación de Israel supiera lo que Dios había hecho, y básicamente eran los responsables de que estuviera bien la relación con Dios, no estaban haciendo su trabajo, ¿no? Como nación, porque siempre hay individuos que sí estaban haciendo las cosas más o menos bien, como nación estaban muy mal. Como nación estaban mal con Dios, y este pasaje nos dice que escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Quiere decir que había poca comunicación con Dios, ¿ok? Quiero tener Proverbios 29:18 en mente, si me acompañan rápidamente. Son estos principios de sabiduría que muchas veces pasamos por alto, pero Proverbios 29:18... y amén cuando lo tengan. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es interesante porque esto de profecía habla, o sea, la palabra significa visión, específicamente guía de parte de Dios. Entonces, donde no hay guía de parte de Dios, donde no hay palabra de Dios, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y en contraste dice, más el que guarda la ley es bienaventurado. Y es interesante entender que no es lo mismo la ley que la profecía, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Y esto es importante porque si decimos que en este tiempo de Samuel y de Elí no había mucha visión, ¿no? O sea, generalmente no se escuchaba tanto la palabra de Dios, sí tenían la ley. O sea, en este momento tenían toda la ley y tenían como nación la opción de obedecer la ley. Porque dice aquí que el que obedece la ley es bienaventurado. Entonces, por todo lo que vimos las semanas anteriores, nos queda claro que no estaban guardando la ley, ¿no? Y no tenían una guía directa de Dios en el sentido que no estaban haciéndole caso. Y vemos que el pueblo estaba bastante desenfrenado, empezando por los hijos de Elí. Entonces, esta situación en la que se encuentra la nación de Israel los ha llevado a una sequía de la revelación de Dios. O sea, no había palabra de Jehová, dice que escaseaba y no había visión con frecuencia. Entonces, con estos cuadros que nos presentan los primeros dos versículos, vamos a ver qué dice. Dice, la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. O sea, esa intención de parte de Dios de guiar a la nación, ¿ok? No estaba. Entonces, como les decía, sí tenían ley, no es que no tuvieran ley, o sea, sí tenían la opción de hacerle caso a lo que Dios decía. Y en esta época todavía no hay rey, Dios era el que gobernaba. Dios era el que gobernaba directamente a la nación por medio de los profetas, por medio de los jueces, porque seguimos contextualmente en el tiempo de los jueces. Entonces, cuando dice que no había palabra de Dios, no significa que no hubiera para nada, porque vemos en el capítulo anterior, versículo 20, que se le apareció un varón de Dios y le dijo, ¿no? Le dijo lo que tenía que decir. En el versículo 30, 2:30,
Dice, todo el mensaje que le había dado en el capítulo 2 a Elí, quiere decir que sí había palabra de Dios, nada más que escaseaba, ¿no? Y en este caso era un mensaje directo hacia Elí. Entonces, parece ser que con esta actitud, si no hay alguien que está dispuesto a escuchar, pues como que Dios no tiene mucho que decir. O sea, no es como que, estaban en blanco. Simplemente si no querían obedecer, no querían hacerle caso a lo que Dios decía, pues entonces ¿para qué te doy más? ¿Ok? Entonces, no solo escaseaban, como dice aquí la palabra de Jehová, sino que además el versículo 2 dice que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Se me hace muy interesante que en el contexto de este pasaje nos encontremos con un sacerdote que ya no podía ver. Empiezan a oscurecerse sus ojos. Y cuando hablamos de la vista, en la Biblia generalmente no solo se refiere a la vista física, ¿verdad? Estamos hablando de la vista espiritual. Como el caso de Isaías, acompáñenme a Isaías capítulo 6, versículo 9. Y amén cuando lo tengan, por favor. Isaías 6, versículo 9 dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Pues el profeta en este pasaje no está diciendo que ya no iban a ver y ya no iban a escuchar y su corazón se iba a poner gordo, ¿verdad? Está hablando de la necedad, de ver espiritualmente, de por qué no estaban entendiendo lo que Dios había dicho. Y cuando Elí desecha a Dios, como veíamos en los pasajes anteriores, y honra más a sus hijos que a Dios, el pasaje nos da a entender que su corazón ya estaba engrosado. La conciencia, ¿verdad?, de Elí ya estaba cauterizada. Y vamos a ver un poquito más de esto por las respuestas que él tiene hacia la palabra de Dios. Como dice el dicho, ¿verdad? Tenían ojos y no ven, y tenían oídos y no oyen. Y solamente Dios es el que abre los ojos espirituales. 2 Corintios 4 también nos habla un poquito de este tema. Cuando leemos la palabra de Dios como un mensaje completo de Él hacia nosotros, entendemos un poco más lo que Él nos dice. 2 Corintios 4, 3, amén. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Mesías, y podemos ver muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, el Mesías iba a venir a abrir los ojos, ¿no? ¿Se acuerdan que dice que iba a abrir los ojos de los ciegos? Y claro que lo hizo físicamente, pero sobre todo lo hizo espiritualmente. Cuando iba a sanar a uno de los ciegos, le decía, tu fe te ha salvado. Y el otro, ok, pero ¿y puedo ver también o no? Obviamente venía junto con pegado. Decía, tu fe te ha salvado, y recobró la vista. Entonces es un cuadro de cuando entendemos y cuando la luz de Jesús alumbra nuestros corazones y empezamos a entender. Y lo mismo pueden ver con todas las dolencias físicas, siempre son cuadros espirituales, ¿no? Su andar estaba mal, era un cojo, no podía ver desde nacimiento, pues hasta que Dios te abre los ojos, ¿ok? Y es el mismo lenguaje que vemos en este pasaje con la situación de Elí como sacerdote. No había palabra de Dios, sus ojos estaban oscureciendo. Y a esto le podemos agregar que no identifica la voz de Dios, no escuchaba bien. Dice Samuel, ¿no? Varias veces llega con Elí y le dice, mande, y el otro, ¿mande qué? Pues vete a dormir, yo no fui, no te dije nada.
otra vez, que yo no te dije nada. O sea, nunca se le ocurrió, pues a lo mejor es Dios, ¿verdad? Estaba tan desconectado de la voz de Dios, era algo tan extraño que hasta la tercera, cuarta vez dice, se me hace que Dios te está queriendo hablar. Y nunca dijo, ¿y por qué no a mí, verdad? Si yo soy el sacerdote. Dijo, bueno, la siguiente vez, pues dile esto, ¿verdad? Entonces, en este tiempo entendemos que no había visión de parte de Dios, ¿no? También vemos que físicamente está oscureciéndole los ojos a Elí y tampoco escuchaba la voz de Dios. Y vemos en cambio la actitud de Samuel. ¿Qué es lo que está haciendo Samuel en este pasaje? Y vamos a ver algunos detalles interesantes para mencionarlos, ¿verdad? Porque acuérdense que no solamente es lo que está pasando literalmente, sino que nos está enseñando Dios con esto. Dice el versículo 3 que estaba Samuel durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Qué curioso, ¿no? Que estaba delante de lo que en aquel entonces se entendía como la presencia de Jehová, lo más santo, ¿verdad? Era así el arca, ahí estaba, y él estaba ahí durmiendo. Estaba ahí dormidito delante de Dios. Y también dice, en el versículo 3, que antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Es muy interesante porque las lámparas del templo se encendían con el aceite de las olivas machacadas, ¿no? Y debían encender la lámpara durante toda la noche, desde la tarde hasta la mañana, y era algo que era un mandamiento perpetuo. Acompáñenme a Éxodo 27, para entender un poquito el contexto y cómo Dios amarra todas las ilustraciones de una forma espectacular. Éxodo 27:20. Y amén cuando lo tengan. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Obviamente, para que pudieran estar encendidas estas lámparas, básicamente unas velas con un mechero y aceite de olivas machacadas, pues tenía que haber aceite, ¿no? Para que pudiera estar alumbrado. Y ese era uno de los trabajos de los sacerdotes. Y dice, antes de que se apagaran, quiere decir que a lo mejor ya era más cerca de la madrugada cuando va a pasar esta historia. Y Samuel estaba ahí dormido delante de Jehová antes de que las lámparas se apagaran, y Samuel escucha la voz de Jehová por primera vez. El versículo 7 nos dice que todavía no conocía a Jehová y la voz de Dios no le había sido revelada. Pero entonces dice que Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Quiere decir que sí lo escuchó. Dijo, heme aquí, ¿no? O sea, habrá sido Elí. Entonces sale corriendo y va con su señor y le dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dice, no, yo no fui, vete a dormir. Vuelve la segunda vez, le dice Samuel, y vuelve a pasar lo mismo, heme aquí. Y vuelve la tercera vez, le dice Samuel, y el otro, pues, heme aquí, ¿verdad? ¿Qué quieres? Con una actitud muy, muy sumisa. Y esta actitud es importante notarla, porque en ningún momento dice, ¡ay, bueno, qué onda!, ¿no? Sino que Samuel, su actitud es de servicio. Va con su señor, con minúscula, le dice, heme aquí. Porque estaba acostumbrado a servir. A la hora que fuera, en el momento que su señor le llamaba, él decía, heme aquí. Y cada vez que le decía, cada vez que escuchaba, se presentaba con esta actitud de servicio. Y ya por fin le dice su señor, bueno, la siguiente vez que escuches eso, di, habla Jehová porque tu siervo escucha. Y vemos nuevamente en el versículo 9 que cuando habla Jehová, él obedece a su señor y le dice, habla que tu siervo oye. Y vemos que Dios le revela un mensaje, ¿verdad? Que está tremendo el mensaje. Pero nos brincamos al 19 y dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció, o sea, se enteró, reconoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces marca un fin de esta época de sequía.
marca un momento en donde Dios ya quiso revelarle su palabra, su mensaje a alguien que quería escuchar. Porque a partir de este momento vemos que Dios empezaría nuevamente a guiar a la nación de Israel por medio de Samuel. Venía un tiempo de luz y vamos a dejar este mal juez, ¿verdad? Y va a empezar un tiempo de luz como todos los jueces que estudiamos anteriormente. Entonces, en medio de todo esto que estamos estudiando, Dios entrega un mensaje, ¿sí? Y el mensaje viene del 11 al 14. Lo que Dios dice es que Jehová le dijo a Samuel: he aquí haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, va a pasar algo tremendo, ¿ok? Aquel día yo cumpliré contra Elí. O sea, iba a mezclar propósitos. Va a pasar algo tremendo en Israel y ese día voy a cumplirle a Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. No es como que no sabe, ¿verdad? Ya le habían dicho. Y obviamente él también lo sabía. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Fin del mensaje de Dios. Y dices, qué tremendo mensaje. Pero obviamente este mensaje, para que llegue, o sea, no sucede si no se dan las condiciones anteriores, ¿no? Alguien que no escucha y alguien que sí escuche. Porque Dios siempre tiene algo que decir, pero no siempre hay alguien que quiera escuchar. Dios siempre nos quiere decir algo, ¿están de acuerdo? Pero pues no siempre queremos escuchar. Entonces, en este momento no vamos a analizar el mensaje, no vamos a adelantarnos en la historia y ver cómo Dios cumple lo que dice. Simplemente ese es el mensaje que Dios quería entregarles y más adelante vamos a ver cómo sucede. ¿Qué es lo que le sucede a Israel? Una cosa tremenda y una cosa tremenda, ¿verdad? Que sucede todo lo que Dios había dicho a Elí. Y era algo porque, o sea, tan grueso que cualquiera que lo escuchara le iban a retiñir los oídos, ¿ok? Entonces, si nosotros creemos que Dios tiene un mensaje para nosotros, si creemos que Dios tiene algo que decirnos, la pregunta es, levante la mano, ¿verdad? ¿Quién va a escuchar? ¿Quién está dispuesto a transmitir este mensaje? Porque aprendemos mucho de las reacciones ante el mensaje de Dios, tanto de Samuel como de Elí. Entonces, dice el versículo 15, ¿verdad? Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Se imaginan decirle, pues cómo te digo esto, ¿verdad? Pero se me hace que, ¿sí te acuerdas lo que Dios te dijo? Pues se va a cumplir todo. Entonces, o sea, estaba temeroso de decirle todo porque pues eran pésimas noticias, ¿no? Pero dice aquí que le dijo todo. Le contó todo sin encubrirle nada, dice el versículo 18. ¿Y cómo reacciona Elí? Dice, y Samuel se lo manifestó todo, versículo 18, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Dices, caray. A ver, vamos a repasar un poquito el mensaje que Dios le había dado. En el capítulo 2 dice que un varón de Dios va y le dice, oye, están pésimos tus hijos, es un cochinero lo que estás haciendo y Dios te va a quitar todo lo que te había prometido. Y dices, a ver, vamos a analizar un poco. ¿Se acuerdan lo que habían hecho sus hijos? Adulterio, blasfemar a Dios, ¿no? Él había honrado más a sus hijos, habían profanado todo lo santo. Y dices, a ver, tenían la ley. Vamos a ver qué dice la ley. Acompáñame a Levítico, capítulo 20. No se necesita ser un gran científico para entender lo que dice la ley y para entender que lo que estaban haciendo sus hijos no era correcto. Levítico 20:10, amén. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Tache, ¿no? Los hijos se acostaban con las señoras que estaban ahí en el templo. La consecuencia correcta era, debían de ser muertos. Primer strike. Levítico 22, 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón, ¿no? Sacerdotes, contexto, y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre,
yo Jehová. A mí dame lo gordito, ¿verdad? Llegaban y les quitaban lo gordito y estaban profanando las cosas que eran santas para Jehová. Y más adelante el versículo 9 dice: guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen, yo Jehová que los santifico. Segundo strike, segunda pena de muerte, ¿verdad? Por andar profanando lo santo a Jehová. Y por último, 24:16. Dice: y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Dices, ay, qué fuerte, ¿no? Porque de las cosas que se mencionan en este mensaje de Dios para Elí, en el capítulo 2, pues sus hijos debían de haber estado muertos desde hace mucho tiempo. Por lo que dice la ley, simplemente por cumplir la ley de Dios. Pero pues claramente no hubo consecuencias y sabemos que no hizo lo que debía de hacer. Entonces cuando leemos el versículo 18 de nuestro capítulo esta mañana y vemos que contesta: Jehová es, haga lo que bien le pareciere, ¿qué sientes con esa respuesta? Pues es Dios, hombre, que haga lo que quiera. Oye, compadre, o sea, espera, no estás entendiendo la gravedad de la situación. Lamentaciones 3:39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No sé si hayan escuchado la frase: yo no me arrepiento de nada, ¿no? Eso está de moda, no arrepentirse de nada. Dices, híjole, yo sí me arrepiento de muchas cosas. De muchas cosas nos debemos arrepentir porque es algo que no le gusta a Dios. Y lo que Dios quiere es un arrepentimiento. Y cuando somos confrontados por algo que está mal, por el pecado, ¿verdad? Deberíamos más bien caer al piso, como dice la Biblia, ¿verdad? Cubrirnos de polvo y de ceniza y rasgar nuestras vestiduras y poner nuestro rostro contra la pared y implorar el perdón de Dios. Y en este tipo de actitudes tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Cuando la gente llegaba, ¿verdad? Y decía: te va a ir mal porque estás haciendo esto, y ¡pum!, se caían al piso y decían: perdóname, Señor. Y Dios en su misericordia los perdonaba. Casos como pueblos enteros, como Jonás, ¿verdad? Que llega y predica y toda la nación, 100 y tantos mil habitantes, se arrepienten y Dios aparta su juicio, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a Elí y su respuesta es: pues es Dios, hombre, que haga lo que quieran, dices, ¡ay, qué horror! Y simplemente analizando su vida vemos un patrón de desobediencia. Desobediencia. Todo lo que tenían que hacer no lo hacían, lo que no tenían que hacer sí lo hacían. En las consecuencias no había consecuencias. Vemos un patrón de desobediencia en su vida. Entonces no le pudo haber tomado por sorpresa que iba a venir el castigo tarde o temprano, ¿verdad? Porque venía con un patrón de desobediencia. En cambio, cuando vemos el caso de Samuel y escuchamos que era fiel profeta de Jehová, qué padre frase, ¿no? Que toda la nación sabía que en Samuel había un fiel profeta de Jehová. Pero aquí vemos el principio. Vemos dónde empezó. ¿Dónde empezó a ser un fiel profeta de Jehová? Pues desde el mero principio, de escuchar a Dios. O sea, empezó un día a convertirse en un fiel profeta. Y no te conviertes en un fiel profeta si dejas caer a tierra lo que Dios dice. Bueno, no me acuerdo bien lo que dijo, pero algo así. Pues no, entonces no eres un fiel profeta de Jehová. Entonces muchas veces cuando escuchamos lo que Dios nos dice y no nos gusta, como el caso de Samuel, pues dijo, híjole, está tremenda esta visión. Temía descubrirle la visión a Elí, ¿verdad? Porque pues eran malas noticias para él, pero no se lo encubrió, sino que se lo dijo todo. Y muchas veces cuando Dios nos habla, como que dices, híjole, se me hace que este pasaje me lo voy a brincar. No quiero obedecer en esto, ¿no? Y la realidad es que Dios nos empieza a probar con lo chiquito. Lo primero que tenemos que hacer una vez que creemos: bautízate. No, bueno, es que no estoy listo, es que no sé qué, es que el agua está fría, es que, a ver, oye, nada más es meterte ahí. Es un pasito de obediencia. Oye, fíjate que debes de dejar de hacer esto porque está mal. Dame chance, es un proceso, no quiero obedecer, ¿verdad? Y dices, híjole, pues si no obedeces en las cositas chiquitas, ¿cómo vas a obedecer en lo grande?
Cuando Dios te pide hacer un cambio más grande, ¿piensas que va a ser más fácil? No, hombre, pues si no puedes con lo chiquito, ¿cómo vas a poder con lo grande? Y aquí vemos que Samuel empezó con algo muy chiquito, simplemente contestando, heme aquí. Dios le manda su mensaje y se lo dice a su jefe. Imagínate lo difícil decirle a básicamente quien ha sido su papá terrenal, ¿verdad? Que lo ha criado desde chiquito. Y decirle, pues mira, todo lo que Dios te dijo se va a cumplir. Y viene una cosa tremenda para la nación de Israel. Te vas a morir tú, se van a morir tus hijos y todo lo que Dios dijo se va a cumplir. Pero se lo dijo. Se lo dijo. Y vemos en la vida de Samuel, vamos a ver un patrón de obediencia. Desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y como consecuencia del patrón de obediencia, pues claramente va a venir luz a la nación. Va a venir bendición como consecuencia, pero empezó desde chiquito. Y nosotros debemos de pensar igual. Ser fieles en lo poco para que cuando se ponga un poquito más intensa la cosa, o cuando tengamos que hacer cosas más grandes, pues ya estemos acostumbrados a obedecer. Entonces aquí es donde empieza la vida de Samuel como Samuel el profeta, ¿ok? Pero, ¿qué aplicación tiene para nosotros? Vamos rápidamente a Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 9. Estas palabras medias rudas que nos queremos brincar a veces. ¿Amén? Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si tú apartas tu oído y no quieres escuchar lo que Dios dice, ¿tú crees que Él te va a escuchar a ti? O sea, y piensa en cualquier relación humana que tengamos, cualquiera. O sea, si tú no estás dispuesto a escuchar a la otra persona, no tienes interés absoluto en la otra persona, como que decir, ¿sabes qué? Pues ya mejor no quiero llevarme contigo, ¿va? Porque pues ni me pelas, ni te intereso. Entonces debemos de preguntarnos, ¿nos interesa lo que Dios dice? En el caso de Elí, pues vemos que claramente no le interesaba, no solo porque no lo hacía, sino porque permitía que hicieran todo lo malo. ¿Qué tal nosotros? Nuestra vida muestra un patrón de obediencia desde pequeños, y no tiene que ser físicamente desde pequeños, ¿verdad? Sino espiritualmente. Desde que naciste espiritualmente o desde que naciste físicamente, hay un patrón de obediencia o de desobediencia. Leemos su palabra porque queremos y estamos buscando agradar a Dios, o simplemente queremos que se nos aparezca, ¿verdad? Y haga todo lo que nosotros queremos. Es decir, o sea, yo entiendo que todos queremos revelación directa de parte de Dios. O sea, es algo que buscamos, ¿no? Dame una señal, dime qué debo hacer. Y todos tenemos como este deseo de que Dios pues, se nos apareciera y nos dijera, mira, hazle así y ya. Ya, ¿para qué andamos batallando? ¿Ok? Pero ¿cómo va a ser esto posible en nuestra vida? O sea, si no tenemos una revelación clara de parte de Dios en alguna situación, en alguna época de nuestra vida, pues entonces enfócate en lo que sí tienes. Y ahí está la Biblia, ¿verdad? O sea, si eres alguien que vive obedeciendo lo que sí sabes, tarde o temprano Dios te va a revelar a ti para qué te quiere, a ti para qué eres bueno. Si se acuerdan la lección 7 del discipulado, vemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la voluntad y el plan? Y es que regresamos siempre ahí. Si tú conoces la voluntad de Dios porque está en su palabra y no la obedeces, ¿cómo te va a revelar su plan? Necesita transformarte en esa herramienta que Él quiere usar por medio de que obedezcas su voluntad para que te revele su plan. Y si es que yo no sé lo que Dios quiere, pues lee su palabra. Ahí está todo. Ahí está todo lo que Él quiere, y conforme vamos obedeciendo, o sea, Él nos va revelando su plan. Entonces, si pensamos en esta relación, ¿verdad?, de amor tipo príncipe azul y la princesa de la torre y demás, y vemos estos simbolismos de este pasaje, y regresamos a la frase del principio, que decía que el tipo de relación que tienes con la palabra de Dios va a determinar el tipo de relación que tienes con Dios. Piensa en tu relación con la palabra de Dios. Si es profunda, tu relación con Dios va a ser profunda. Si tu relación con la palabra de Dios es superficial, tu relación con Dios va a ser superficial.
Si tu relación con la palabra de Dios es intelectual, tu relación con Dios va a ser intelectual. Puro acá, poco acá, ¿verdad? Si tu relación con Dios con la palabra de Dios es personal, tu relación con Dios va a ser personal. Si tu relación con la palabra de Dios es forzada, no, es que mis papás me dicen que tengo que leer pues es como un matrimonio forzado, ¿verdad? Tu relación con Dios va a ser forzada, no va a ser real, no va a ser genuina. Si tu relación con la palabra de Dios es íntima, porque quieres conocer más a Dios, tu relación con Él va a ser íntima. Entonces, ¿cómo percibes la palabra de Dios? ¿Cómo la recibes? ¿Cómo valoras la palabra de Dios? Y voltea para atrás y analiza cómo está tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Escasea la visión, la guía de Dios? O sea, en tu vida no hay palabra de Dios para ti, que Dios te haya dicho, tengo que hacer esto, o cambia esto. ¿Hace cuánto no te habla Dios? Si ese es el caso, como estamos viendo aquí la nación de Israel y al sacerdote Elí, generalmente resultado de dos cosas. O sea, ¿por qué escasea la visión? ¿Por qué escasea la guía de parte de Dios en nuestras vidas? Es o porque estamos alejados de Dios, no estamos haciendo lo que Él quiere, o porque no hay aceite en nuestras lámparas. El alejarnos de Dios, si entendemos que Dios, como decíamos la semana pasada, si Dios es lo máximo y no estamos cerca de esto que es lo máximo, generalmente es porque hay otra cosa más importante en nuestra vida. Y eso da un giro interesante si lo vemos a la luz de Isaías 44:16. Acompáñenme. No podemos leer todo el pasaje, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pero está hablando aquí de la idolatría, ¿no? De estas personas que hacían estos ídolos. ¿Amén? Dice, parte del leño, porque están construyendo con madera, ¿verdad? Parte del leño queman en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta porque lo echa a la fogata, ¿verdad? Y dice, me he calentado, he visto el fuego con el mismo leño. 17. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Cuando nosotros escogemos un leño, cuando nosotros escogemos algo que no es Dios, estamos acudiendo a un Dios con minúscula y le decimos, tú eres mi Dios y tú me vas a salvar y en ti confío, ¿verdad? Somos como estos que están con un pedazo de madera haciendo un Dios. Y lo que pasa es que nuestros ojos se cierran y nuestro corazón se cierra para no entender. Entonces, cuando te alejas de Dios, generalmente es porque es resultado de la idolatría. Estás confiando en alguien más que no es Dios. En contraste vemos a Samuel, ¿verdad? Que estaba delante de Jehová. Estaba ahí en donde debía estar. Y para poder ver espiritualmente, depende de que Dios abra nuestros ojos. O sea, en nuestras propias fuerzas estamos en tinieblas. Pero Dios es el que manda que de las tinieblas resplandezca la luz, ¿verdad? Como dice 2 Corintios 4 que leímos ahorita. Necesitamos esta cosa milagrosa, ¿verdad? Que es el fuego, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Como dice el pasaje, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara de Jesucristo. Y llegamos a la segunda causa de por qué no podemos ver, por qué no podemos escuchar lo que Dios dice. Dice aquí que necesitaban el aceite de las olivas machacadas para llenar las lámparas, porque, ¿no? De esta forma alumbraban en la oscuridad desde la tarde hasta la mañana, que es cuando está oscuro. Necesitaban este aceite para alumbrar en la oscuridad. Y el aceite en el Antiguo Testamento siempre es cuadro del Espíritu Santo. Siempre es cuadro del Espíritu Santo. O sea, necesitamos al Espíritu para que nos alumbre con la luz de Jesús. Entonces, si no hay aceite, no hay luz. Si no hay Espíritu Santo, no hay luz. Y vemos la palabra de Dios a lo largo de muchos pasajes, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Tu ley alumbra los ojos. El mandamiento es lámpara. Y también en el Nuevo Testamento, acompáñenme a 2 de Pedro 2. Amén. Ese no es. ¿Será primera de Pedro? No, tampoco es. ¿Será el 3? Es el que dice que es antorcha. A ver, búsquenle. Esos que sí conocen la Biblia. Les voy a ganar, ¿eh? 1, ¿verdad? Eso. 1:19. Bueno, estaba cerca. 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si pensamos que estamos en la época de la oscuridad, porque el sol, ¿verdad? Cristo todavía no regresa, estamos en la noche. ¿Y qué necesitamos en la noche? Pues una antorcha que alumbre. Y ahí conectamos todos los simbolismos de este pasaje, ¿verdad? Conectamos la luz que se requiere por medio de la palabra, y para que nuestros corazones sean alumbrados necesitamos el aceite, que es el Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres revelación de Dios, necesitas su Espíritu para que Él te muestre todas las cosas. Y tienes que tener la actitud de Samuel, esa actitud de siervo, de presentarte cada día diciéndole a Dios: heme aquí. Muchas veces a lo mejor parecemos disco rayado aquí en la iglesia, pero estamos diciendo: sirve a alguien, sirve a tu prójimo, sirve a tus papás, sirve a tus hermanos, sirve al mundo, ¿verdad? A los vecinos. ¿Por qué? Porque estás entrenando tu corazón de servicio para cuando escuches la voz de Dios y no digas: ¿qué será eso? No, pues quién sabe. Oye, necesito que hagas esto. ¿Quién está hablando? Sino que ya sepas, porque estás entrenado a servir, y cuando Dios te hable le digas: heme aquí, porque ya estás acostumbrado y estás buscando que Dios te hable, y le vas a decir: habla, Señor, porque tu siervo oye. Entonces, eso de que Dios te llame, ¿verdad?, y vayas a servir al mundo, no es magia, es consecuencia de una vida de obediencia. De decir: sí, Señor, heme aquí, que sirvas todo el tiempo para que cuando Dios te hable ya sea algo normal. Y la verdad es que vivimos en una época y en una región, gracias a Dios, en donde tenemos libre acceso a la palabra de Dios. Tenemos muchas versiones, tenemos idiomas, tenemos de todos colores, sabores, tenemos comentarios, tenemos diccionarios, ¿verdad? Y con todo lo que tenemos, muchas veces menospreciamos la palabra de Dios. Acompáñame a Amós. Página, no es grande. A lo mejor está difícil porque es una hoja, 2 hojas, ¿verdad? Pero Amós, capítulo 8, versículo 11. Amén. Amós 8:11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Ay, me pone la piel chinita pensar: tengo la palabra de Dios y no me interesa.
O sea, ¿qué necesitamos? Que venga un hambre, ¿no? Que si tú tienes una Biblia te metan a la cárcel, que entre el gobierno y destruya todas las Biblias, ¿verdad? Como ha pasado en la historia. Y que digamos, ay Señor, háblame. Oh, pues cuando tenía la Biblia, ¿qué hiciste? O sea, necesita que haya un hambre, que haya una sed de la palabra de Dios y que para que verdaderamente valoremos lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo somos como profetas de Dios, los que hablamos la palabra de Dios? ¿Decimos lo que Él dice? Para empezar, ¿conocemos lo que Él dice o no? O cuando Dios nos dice algo, pues le cambiamos o lo resumimos o le quitamos o nos brincamos algunos pasajes, ¿verdad? O somos como Samuel, que dice que no dejó caer ninguna palabra al suelo por el valor que tiene, porque Dios lo dijo. Dice que la Biblia es el aliento mismo de Dios. Con el aliento mismo de Dios inspiró a estos hombres para que le escribieran. Y conocemos lo que Dios dice por medio de su palabra. Entonces, regresando a la actitud que tenemos delante de Dios, delante de su palabra, ¿qué tanto nos acercamos a ella entendiendo que estamos escuchando a nuestro Dios? Que lo estamos conociendo más a Él. Que vamos a saber qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Que por medio de su palabra vamos a conocer cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros. Y este tipo de pasajes me encantan porque estamos viendo el inicio de la historia de Samuel, ¿no? Estamos viendo todas las cosas increíbles que Dios va a hacer con Samuel. Y si nos adelantamos y leemos Samuel y 2 Samuel y todo, decimos qué padre, pero todo empezó aquí. Todo empezó en este momento en donde él atesoró lo que Dios decía y guardó la palabra y pasó el mensaje tal cual. Y entonces sí, después vamos a ver cómo Dios lo usa, cómo Dios, lo usa grandemente. Entonces me gusta pensar, ¿cuándo va a empezar esa parte de la historia en nuestra vida? O sea, ¿en qué momento va a ser ese parteaguas en donde dices, ya entendí, y a partir de hoy voy a atesorar la palabra de Dios, voy a hacer lo que Dios dice, voy a ver con mucha emoción qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios puede usar por medio de lo que yo le doy, ¿verdad? Pero muchas veces, ya para terminar, tenemos esta actitud que tenía la nación de Israel. ¿Se acuerdan cuando Dios se les aparece en el monte, verdad? Y todos así de, no, es que esto no lo podemos aguantar. Mejor háblale a Moisés y que Moisés nos pase el recado. Dices, oye, ¿cómo? ¿Se imaginan escuchar la voz de Dios? O sea, que te retumbe así, que te caigas al piso y digas, wow, qué increíble. No, ¿sabes qué? Mejor háblale a alguien más. Y que ese me lo suavice y me diga a mí el mensaje, ¿no? Y muchas veces es lo que queremos hacer. O sea, que me hable Dios directamente está muy complicado. Requiere muchas cosas. Entonces mejor que me lo diga el pastor. O bueno, voy a ver qué dice YouTube, ¿verdad? Para que me explique mejor qué es lo que se refiere aquí. O tenemos la actitud del salmista en Salmo 85. Salmo 85, 8, amén. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente está cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Tú eres de los que dicen, habla Dios, porque aquí estoy para escucharte. Si tú no sabías que Dios tenía un mensaje para ti, si tú no sabes cuál es el mensaje de Dios para ti, es muy fácil. Porque Él quiere que los que paren oreja, ¿verdad? Y escuchen, entiendan que Él quiere la salvación para todos nosotros. O sea, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice su palabra. Y ese es el mensaje que Él tiene para ti, para mí, para todos. O sea, te pone delante la vida y la muerte para que tú escojas. Y el que escoja la vida, pues tiene vida eterna en Él. El mensaje de Dios más claro no se puede en Juan 3, 16 al 19. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con manzanitas. ¿Crees? Tienes vida eterna. Y luego te explica un poquito, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sigue explicando más, dice, el que en él cree no es condenado. Si crees en Cristo no eres condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Te explica más. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si yo me expongo a la luz, sale a relucir todas mis obras malas. Pero si yo entiendo mis obras malas por medio de la luz, digo, caray, necesito a alguien que me salve. Y ese es Jesucristo. Y si crees en Él, tienes vida eterna. Y tienes que escoger, puedes escoger la luz en vez de las tinieblas. Y eso es lo que Dios quiere que hagas, que creas para que tengas vida. Ve a la luz, como dicen, ¿verdad? No porque te vayas a morir, sino porque vas a vivir. O sea, ve a la luz, aléjate de las tinieblas, porque no hay nada bueno en las tinieblas. Y eso es para que cada uno de aquí presente responda, ¿qué vas a hacer con el mensaje de Dios? Y te encargo, por favor, de todo corazón, que no te vayas de aquí con dudas. No digas, bueno, luego lo veo. No te vayas de aquí si tienes dudas. Y al principio les decía que pensaran en esta relación romántica, ¿verdad? Porque como iglesia somos la esposa, ¿están de acuerdo? Y como esposa debemos de decir, ¿estoy oyendo lo que dice nuestro esposo o no? O sea, imagínate que te sientas a tomar un café con Dios. ¿Qué pasa cuando escuchas lo que Él te está diciendo? O sea, imagínate tus caras. Cuando te dice, es que fíjate que me gustaría esto, y tú dices, puede ser. Brincos diera ahora. Imagínate que yo tengo que hacer esto. Imagínate, ¿no? Como esposa rezongona, pantalonuda, que hasta crees que va a hacer esto. O no, este está loco. No, yo no tengo tiempo para andar haciendo lo que quiere. Pues ¿quién cree que soy? Pues la Biblia dice que eres su esposa. Y nos ha dicho muchas cosas. Y no necesitamos ser genios para simplemente ver lo que Dios dice. No lo busquen, los puse aquí para ver algunos ejemplos. Dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, ya habló. No es como que, es que yo no sé qué dice Dios. No, ya ha hablado de muchas formas. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios ya habló. No hay pretexto para decir, es que yo no sé qué dice, ¿verdad? No. Eres la esposa y es tu responsabilidad saber qué es lo que dice. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Punto. Si eres oveja, oyes la voz de Dios. Y Él te conoce y tú lo sigues. Voltea para enfrente, ¿a quién estás siguiendo? ¿Eres oveja o no? O sea, si eres oveja, enfrente solamente puede estar Cristo, porque estás siguiendo al pastor, ¿verdad? Al verdadero pastor, al pastor de las ovejas. Romanos 10:13, otra cosa que Dios también ya ha dicho. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Amén? Ok. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ya lo dijo. Ahí está el mensaje. No es como que, hijo, ¿qué querrá decirnos Dios? Ya está el mensaje. Pero ¿cómo va a creer la gente si no hay quien predique? Si no hay quien diga el mensaje de salvación. ¿Y cómo va a haber gente si no son enviados, verdad? Entonces ya sabemos el mensaje. No es como que, híjole, no sé qué dice. Isaías 6:8 también dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Alguien que esté escuchando, que pare oreja y dice: yo quiero ir. Porque el mensaje ya está. Dios ya hizo lo que tenía que hacer, solo que la gente se tiene que enterar. Entonces, si estamos escuchando lo que dice nuestro Señor, la cosa es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo lo que nosotros queremos o vamos a hacer lo que Dios quiere?
Y debemos amar lo que Dios dice, como Samuel amó cada palabra de Él, porque es la forma en la que conocemos más. Dios ya habló y nosotros debemos de preguntarnos qué vamos a responder. Habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Qué quieres que yo haga, verdad? Heme aquí. ¿Vamos a predicar el evangelio? ¿Vamos a enviar gente para que sean estos pies hermosos que anuncian la paz y que anuncian las buenas nuevas? ¿Vamos a ser discípulos? ¿Vamos a ser una iglesia sin mancha para Él? Hermosa, fiel, unida, que estamos haciendo feliz al esposo, ¿verdad? Pero todo empieza con una buena comunicación. Todo empieza con una buena comunicación, escuchando lo que Dios dice, conociendo a nuestro Señor, lo que Él quiere, lo que Él hace. Y la mejor forma para que esto suceda es amando la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te amo, muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque verdaderamente es un milagro que tengamos tu palabra completa, que podamos entender todo lo que tú quieres, conocerte, Señor, desde el principio de los tiempos hasta este momento, Señor. Padre, yo te pido que como iglesia busquemos, anhelemos conocer tu voluntad, Señor, para que podamos obedecerte, que seamos transformados por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu, para poder ser herramientas tuyas, Señor, que seamos dignos hijos tuyos, Señor. Te pido por favor que nos ayudes a obedecerte más en las cosas pequeñas, Señor, para que conforme vamos creciendo también te obedezcamos en las cosas grandes, Señor. Que podamos hacer discípulos, que podamos predicar tu evangelio, Señor. Que más gente te conozca por medio de esos pies hermosos que van, Señor, hasta lo último de la tierra y comparten tu evangelio, Señor. Te agradecemos porque no estamos a oscuras, Señor, porque tú mandaste tu Espíritu, porque tú mandaste tu palabra para alumbrarnos y que también nos has puesto en una familia hermosa, Señor, en donde podemos crecer y podemos cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Te pido que esto sea una realidad en nuestra iglesia y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.